Buenas tardes, mi nombre es Jorge Quinteros, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas, y este será el desarrollo de la evaluación oral para la materia de Teoría del Estado, en el cual estaré hablando al respecto de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, debido a que esto es considerado un evento histórico bastante importante para la sociedad salvadoreña, debido a que marcó el fin de un conflicto armado que había durado por más de una década y que había dejado diferentes tipos de secuelas, como la pérdida de vidas humanas, la pérdida de bienes materiales, de igual manera la separación de familias que fueron afectadas por el conflicto, y de igual forma, y que tiene mucho que ver con el punto antes mencionado, con haber forzado a diferentes sectores de la sociedad salvadoreña a tener que emigrar, ya sea hacia diferentes puntos dentro de El Salvador o de igual manera afuera de las fronteras. Para llegar a los acuerdos de paz, primero tenemos que conocer un poco del contexto histórico de qué era lo que estaba afectando a la sociedad salvadoreña, que hizo que se tuviera que hacer la firma de los acuerdos de paz. Y es que es conocido que entre los años de 1980 hacia 1992 ocurrió un conflicto armado en El Salvador, el cual estuvo involucrado dos fuerzas que eran el gobierno de El Salvador, que en ese entonces en su mayoría era financiado por el gobierno de Estados Unidos, y de igual manera por la guerrilla que era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN según sus siglas. Durante ese entonces se vivieron diferentes tipos de abusos por parte de las autoridades, llegándose a violar los derechos básicos de la sociedad salvadoreña. De igual manera se reconocía el uso excesivo de la fuerza por medio de las Fuerzas Armadas, la desaparición forzosa de ciertas personas, ya sea del ámbito político y de igual manera de la sociedad salvadoreña, y de igual manera conociéndose por diversos asesinatos de figuras públicas que promovían un discurso diferente al que el gobierno de El Salvador en ese entonces quería que se llevase a cabo. Este conflicto armado nos dejó un saldo de alrededor de 75,000 fallecidos, y de igual forma todos aquellos efectos secundarios que han sido mencionados anteriormente. Entonces, esa situación era insostenible, y eso fue uno de los grandes motivos que llevó a que se buscara una vía alterna para poder terminar, y ya sea con el conflicto armado, dar un cese al fuego entre ambas partes, y de igual forma asegurarse que hubiera un cumplimiento de los derechos básicos para los y las salvadoreñas. El camino hacia la paz comenzó a finales de los años 80, donde el FMLN y el gobierno de El Salvador se dieron cuenta que era imposible poder mantener un conflicto armado, y de igual forma se estableció que no podría tener un fin o una salida por medio de la militarización. Es por eso que comenzaron diversos procesos de diálogo, como fueron conocidos, en el cual intervinieron la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de igual forma diferentes órganos internacionales para poder alcanzar un acuerdo que pudiera beneficiar a ambas partes y poder dar fin al conflicto armado. No fue hasta el 16 de enero de 1992 cuando finalmente se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, en la Ciudad de México, entre los representantes del gobierno de El Salvador y representantes del FMLN. Cabe mencionar que algunos de los puntos importantes que tuvieron mucho que ver para que los acuerdos pudieran existir es que se iba a reformar las Fuerzas Armadas de El Salvador, se iba a proceder con la creación de una nueva Policía Nacional Civil. De igual forma se reconocería al FMLN como un partido político legal. De igual manera se buscaría la reforma en el órgano jurídico y en el órgano político, y de igual forma se velaría porque se cumplieran con los derechos humanos en la sociedad salvadoreña. Una vez firmados los acuerdos de paz, comenzó en El Salvador el proceso de implementación de la paz, en el cual se tenía o se buscaba que se cumplieran todos aquellos acuerdos a los cuales se habían llegado en 1992.
Este fue un proceso difícil, un proceso complicado y un proceso largo, debido a que se vio involucrada todas las partes de la sociedad salvadoreña que habían sido afectadas por el conflicto armado hasta en esos momentos. Algunas de las secuelas del conflicto armado nosotros las podemos seguir viendo aún en nuestros días, siendo el tema de la seguridad y de la violencia uno de los puntos más importantes y de las situaciones que más ha afectado a la sociedad salvadoreña en los años actuales, siendo algo que no ha podido erradicarse en su totalidad y algo con lo que diversos gobiernos han tenido que seguir enfrentándose incluso en estos años. A pesar de todo, y como una forma de conclusión, podemos decir que la firma de los acuerdos de paz representó, más allá de la finalización de un conflicto armado, un proceso de resolución de conflictos en los cuales las partes que se vieron involucradas no solamente buscaron beneficiarse ellos, sino que buscaron beneficiar a la sociedad y estuvieron todos enfocados en la búsqueda del bien común. Es por ese mismo motivo que la firma de los acuerdos de paz debe considerarse como eso, como la resolución de un conflicto, y a pesar de aún vivir con esas secuelas, fue un proceso y fue un inicio para un nuevo camino hacia un nuevo país.